Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, libro de Gálatas. Aquí el Señor tiene una palabra hermosa que nos regala para hoy. Nuestro Dios es bueno y siempre Él busca bendecirnos a través de su palabra, de todo lo que pues sucede en la iglesia. Es maravilloso porque llegar a la casa de Dios es llegar a un lugar donde la bendición abunda. Amén. Yo recuerdo cuando entré por primera vez a la iglesia, quedé impactado por gente que yo había conocido anteriormente, pues que andaba en una vida desordenada, tanto hombres como mujeres. Y pasando los días, pasando el tiempo, veía cómo Dios hablaba a través de la palabra, personas sanadas, personas que llegaban obviamente con fe y no se iban sin una bendición. Se iban bendecidos por la palabra, por las alabanzas, por las oraciones de los ministros, milagros. Siempre pasaba algo maravilloso en la casa de Dios, pero mucha gente de pronto no lo puede ver, no lo puede entender, no lo disfruta porque no se acerca con fe para que Dios lo bendiga. Entonces, eso debe estar en nuestro corazón, como cuando, por ejemplo, uno va a una reunión donde hay muchísimas cosas que están dando, ¿cierto? Imagínense cuando alguien le dice, oye, vamos a tal reunión, que en esa reunión va a haber muchas cosas que van a obsequiarnos. Nosotros le llamamos bendición. Entonces Dios aquí está con las manos llenas, que quiere bendecirnos de muchas formas y de muchas maneras, desde que inicia el servicio hasta que se acaba, y a Él no se le acaban las bendiciones. Él constantemente, si tú todos los días vas a una iglesia, a un templo, todos los días Dios te va a bendecir. Si vas 2 o 3 veces en el día, las 2 o 3 veces en el día, Dios te va a bendecir, porque en sus manos hay abundante bendición. Amén. Bueno, vamos a leer Gálatas entonces, capítulo 4, del versículo 22, lo vamos a leer hasta el 31. Aquí está la enseñanza que Dios nos regala hoy. Dice de esta manera: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Subraye esa parte porque ahí vamos a trabajar. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, pero para esclavitud. Este es el de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, están en esclavitud. Subraye también esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Subraye libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porque en júbilo, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que habita, nacido según la carne, perseguiría al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos,
que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bendito sea el Señor. Primeramente, tenemos que ir al contexto. El contexto es qué estaba pasando allí, por qué Pablo dice estas cosas, por qué Pablo tiene que tocar este tema. Siempre uno toca un tema porque pues alguien lo tocó primero, o hay algún problema ahí, una controversia, una discusión, un desacuerdo entre dos personas o entre dos grupos, entre dos sociedades, el uno está de acuerdo con una cosa y el otro con la otra. Entonces, aquí había dos opiniones distintas o dos situaciones, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, unos se inclinaban al antiguo pacto, otros se inclinaban al nuevo pacto. Unos le daban un valor más amplio al antiguo pacto y otros le daban un valor más simple al antiguo pacto. Entonces ahí estaba la discusión, no, que el antiguo pacto es más importante, no, que el nuevo pacto es más importante, no, pero mira que no sé qué. Entonces aquí Pablo utiliza una alegoría, dice, un método para poder explicar la diferencia entre lo uno y lo otro. Amén. Ahora, el tema le hemos titulado El hombre separado de Dios. El hombre separado de Dios. ¿Qué tiene que ver el hombre separado de Dios? Tiene que ver que, pues el hombre, gloria a Dios, el hombre nace en el Edén. La vez pasada estábamos viendo ese tema. El Edén es un lugar donde Dios habita. Podríamos decir casa de Dios, el Edén. Como este lugar que es casa de Dios, el templo. Aquí habita la presencia de Dios, es un lugar santo, es un lugar puro, es un lugar consagrado y separado para Dios. Igual era el Edén. Y allí en ese Edén nace Adán. Algo parecido a que nosotros aquí nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu en este lugar. Aquí venimos a entregarle nuestra vida al Señor y es un similar nacer de nuevo, nacer en el Edén, nacer para Dios. Entonces el hombre nace ahí, Dios lo crea ahí, dentro del Edén, ahí lo toma, lo forma, le da vida, ahí también nace Eva, ahí nacen dentro del Edén, ahí donde Dios vivía, donde Dios habitaba. Pero ¿qué sucede? Que el hombre decide separarse de Dios, alejarse de Dios. Empezó a hacer lo malo o empezó a violar las leyes, los mandamientos, pecó, se contaminó, ensució sus vestiduras y ya no podía vivir en un lugar santo porque estaba haciendo lo malo. Imagínense usted que alguien venga aquí y se convierta a Cristo, ¿cierto? Pero pasado un tiempo, él empiece nuevamente a delinquir, a hacer lo malo y nuevamente quiera venir a pararse aquí en el altar. Obviamente que no se le puede permitir. Amén, hermano. Porque está haciendo lo malo, robando, estafando, adulterando, fornicando, emborrachándose, drogándose, no sé, haciendo cualquier cosa que se le antoje y después viene y dice, pastor, voy a predicar, deme el micrófono para predicar. Yo, no, señor, usted no puede predicar porque usted anda haciendo lo malo. Usted no es ejemplo para que usted pueda pararse en el altar, ¿cierto? Entonces igual, cuando el hombre peca, ya no pudo vivir más en el Edén. Fue sacado del Edén. Y ahí es donde viene la separación entre Dios y el hombre, porque Dios estaba en el Edén. Dios estaba en el Edén y como el hombre salió del Edén y se fue por ahí como una oveja descarriada, a andar en una vida descarriada, pues se alejó de Dios. Se alejó totalmente de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios sale del Edén a buscar al hombre. Por eso está la parábola de la oveja perdida. Allí en la Biblia encontramos la parábola de la oveja perdida. Es Dios saliendo del Edén, saliendo de la casa a buscar la oveja perdida, saliendo del, ¿qué le digo?, del rebaño, del lugar donde se había creado para las ovejas, para que vivan ahí, tengan todo, y Dios pueda ser el buen pastor, y las ovejas ahí viviendo, allí en la finca de Dios, ahí cuidadas, protegidas, con un buen cerco para que no entre nadie y las robe o las dañe, para que no entre el lobo, para que no entren las fieras a destruir las ovejas. Pero ¿qué pasa? Que la oveja se salió del corral, se salió, pecó, violó las leyes, violó los mandamientos y se salió. La oveja descarriada. Ese es el hombre. Por eso que le hemos titulado al tema El hombre separado de Dios. Estando el hombre en esta condición de separado de Dios, Dios sale a buscarlo y la primera, la primera puerta que Dios abre es el antiguo pacto. El antiguo pacto que Dios hace
con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, creado por Dios a través de una promesa que hace Abraham, el pueblo de Israel pues empieza a crecer. El nieto de Abraham, Jacob, tiene 12 hijos, de los 12 hijos, 12 familias que se convierten en 12 tribus, y esas 12 tribus se convierten en una nación, ¿cierto? En una nación de 12 ciudades o 12 departamentos, si lo podemos decir así, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, se hace fuerte, y a ellos es que Dios les entrega el antiguo pacto. Ahora, ¿en qué beneficia el antiguo pacto? Al hombre. Es la primera puerta, la primera opción, o es la primera forma de que el hombre se pueda acercar a Dios, que tenga una relación con Dios, porque pues el hombre había pecado, había un juicio sobre el hombre por su pecado, como cuando un hombre comete un delito, ¿cierto? Y lo ponen preso, y la opción de poder ver a su familia es cuando una vez por semana o una vez por mes puede ver a su familia. Le dan la opción, la cárcel abre sus puertas y entra la familia, vamos a decir que un domingo o un festivo, entra a ver al que está preso. Pero no puede vivir con él, simplemente lo puede ver una vez por semana, por mes, y después lo ve un rato, puede ser un mediodía, desde las 6 de la mañana, 7, hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Un mediodía puede estar ahí la esposa, y si le permiten también, si tiene hijos, que los hijos también puedan ir a visitarlo, pero de ahí tienen que irse, dejarlo. No pueden quedarse con él, ni él puede salir de esa cárcel. El antiguo pacto es algo similar. Por eso Pablo habla de una esclava, Agar, la esclava. ¿Qué significa ser esclavo? Pues un esclavo no tiene los beneficios que tiene una persona libre. Un esclavo es similar a un preso. El preso está en la cárcel y de ahí no puede salir. Un esclavo tiene un dueño y también lo puede tener metido en una finca y de ahí no lo puede salir. No puede salir de esa finca o de esa casa, ahí sirviendo todo el día y toda la noche. Lo puede tener limpiando, barriendo, sembrando la finca, cargando bultos. Lo que el amo quiera hacer con esa persona hace, porque es un esclavo. Entonces el hombre, cuando se da el primer pacto, se da, ¿cierto?, para un esclavo. No se da un pacto para un libre. Entonces, estando el hombre en condición de esclavo, Dios abre una puerta, una posibilidad, una opción para que el hombre pueda tener cierta relación con Dios. Y allí es donde le da Dios a Moisés los mandamientos, las leyes, los decretos y todas esas cosas, ¿cierto? Le enseña, y eso se dio en el monte Sinaí. Nosotros estudiamos la vez pasada los primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, y pudimos darnos cuenta que mientras ellos venían de Egipto hacia la tierra prometida, cruzaron por este lugar del Sinaí, el desierto del Sinaí, donde hay un monte o una montaña o una especie de una vereda, por decirlo así, y ahí ellos se quedaron un buen tiempo, no recuerdo cuántos años se quedaron ahí, pero fueron 2 o 3 creo, y mientras estaban en el monte Sinaí, Dios les dio las leyes, los mandamientos, ahí les dio el tabernáculo de reunión, cómo podían a través del tabernáculo de adoración acercarse a Dios a través de sacrificios de animales, les dio la Pascua, el sacrificio del cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas. Todo eso tenía un significado simbólico que tenía que ver con Jesús. Jesús es el nuevo pacto. El antiguo pacto se lo entregó a Moisés, que fue escrito en tablas de piedra. Y bueno, otros escritos que después Moisés también escribe, que es el Nuevo Testamento o los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí encontramos el nuevo pacto, el antiguo pacto que Dios le dio para la esclava. Por eso dice Pablo, para la esclava, no para la libre. Y en esa condición de esclava recibía ayuda de Dios. Recibió el sábado, que el sábado podía tener comunión con Dios. Como les decía, el que está preso le dan un día en la semana, puede ser domingo, puede ser sábado o un festivo, donde la persona lo puede ir a visitar al preso. Entonces, como estos eran esclavos, ¿qué hace Dios? Les da un sábado para que se reúnan con Él. Es una ley que Dios utilizó. Esa ley tenía que ver con la circuncisión, tenían que circuncidarse para poder ser parte de esa ley, tenían que cumplir varios requisitos para que puedan ser parte de ese antiguo pacto.
y podían ser bendecidos, recibir. Por eso ahí encontramos en el libro de Deuteronomio, si obedecieres mi palabra, Deuteronomio 28, ¿cierto? Donde dice, obedecieres mi palabra, la ley que te he dado, yo te bendeciré, te prosperaré en tu casa, en tus bienes, en tu finca, en tus animales, en tus hijos, en todo eso te prosperaré. O sea, le habló de una prosperidad material, porque obviamente Israel salía de esclavo de Egipto. Mire el contexto. Era un esclavo en Egipto donde Israel no tenía nada. Lo poco que le dieron los egipcios, ¿cierto? Tal vez oro, plata y esas cosas, pero Israel no tenía nada, no tenía un territorio. El territorio que Dios les dio lo perdieron y cuando ellos regresaron estaba invadido por otros pueblos. Entonces Israel no tenía territorio, no tenían una casa donde vivir, obviamente, no tenían una finca donde sembrar, no tenían nada, solamente tenían lo poco que sacaron de Egipto. Eso era lo único. Y en un desierto que tampoco, ni siquiera ese desierto les pertenecía. Ese desierto pertenecía a los árabes, o sea, todo eso estaba poblado. Cuando tú llegas a una ciudad donde tú no tienes nada, solamente el bolso que traes, el bolso, la maleta, y eso es todo lo que tú tienes, y el resto no tienes nada, ni casa, ni nada, unos pocos pesos en el bolsillo, o dólares, y bueno, a empezar de cero. Entonces, en esa condición que estaba el pueblo de Israel, es que Dios a través de su profeta, de su siervo Moisés, les dice, yo los voy a ayudar. Yo hice un pacto con Abraham el padre de ustedes. Lo hice también con Isaac y lo hice también con Jacob. O sea, el mismo pacto, lo que hice con Abraham, pasó a Isaac y de Isaac pasó a Jacob y ahora pasa a ustedes que son los hijos, los descendientes. Ahora, aquí están mis leyes, obedezcan mis leyes, que yo por medio de ellas es que los voy a bendecir. Esa es la puerta que Dios abrió, ¿cierto? Buscando a la oveja perdida, no podía llevarla todavía al rebaño porque esa oveja ya le pertenecía a otro. Tenía que comprarla la oveja. O sea, era de él cuando la tenía en su rebaño. Pero cuando esta oveja se descarrila y sale, otro se hace dueño de ella. Ese es el hombre. Amén, hermano. Entonces, ¿qué hace él? Tiene que ir y comprarla. ¿Cuál era el precio? La cruz, la sangre derramada en la cruz, ese era el precio para poder comprar la ovejita perdida. Y después que dio su vida en la cruz, ahora sí pudo ir a tomar la oveja y volverla a su redil. Y ese es el nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto solamente le daba la opción de verla a la oveja, pero no llevarla al redil. No podía llevarla, era esclava. Entonces, cuando aquí hay una discusión entre cuál es más importante, si es el antiguo pacto o el nuevo pacto, pues no podemos decir que uno de los dos es más importante, sino que los dos son importantes. Amén. Pero uno tiene un valor primero, que es el antiguo, ¿cierto? Y después viene el segundo, que ya es, o sea, el antiguo pacto, Dios al hombre lo ayuda ahí donde está. No puede llevarlo al redil, pero ahí donde está lo ayuda, ahí donde está lo visita, ahí donde está le da pasto, ahí donde está le da aguas, ahí donde está lo alimenta, no lo abandona. O sea, esa es la misericordia, esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios que no abandona a su ovejita, que a pesar de que la ovejita se descarrió, se fue y ahora tiene un dueño que no la valora, que la maltrata, que la hace sufrir, que la tiene hambrienta, que la tiene sedienta, Él va y le provee alimento y le provee agua. Por eso es que David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David estaba en el antiguo pacto y él escribe el Salmo 23 según su condición en el antiguo pacto. Y ahí estaba recibiendo bendición por medio del antiguo pacto. Pero David no puede hablar de vida eterna. El antiguo pacto todavía no puede hablar de vida eterna porque todavía Jesús no había ido a la cruz y la ovejita no había sido comprada, no había sido redimida. Redimir es algo que lo pierdes por alguna razón, pero que después pagas el precio que hay que pagar y vuelves a obtener eso. Puede ser una casa, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Hasta una vida, porque antiguamente había la ley de la esclavitud, que la persona que no pagaba una deuda lo hacían esclavo. Lo hacían esclavo hasta que pagara la deuda y si nunca la podía pagar, pues allí estaba de esclavo toda su vida. Pero se podía redimir, ¿sí? ¿Quién lo podía redimir? Cualquier persona podía redimirlo, sea un padre, un familiar, un amigo, pagar la deuda y quedaba libre la persona. Entonces, cuando hablamos de redención, Jesús redime. Por eso la Biblia habla del Redentor, es Jesucristo. Amén. Pagó un precio. Entonces, entendemos un poco lo que es el antiguo pacto. La ley, esa ley protegía de alguna manera al hombre, ahí donde estaba en su condición de caído. Lo protegía, lo cuidaba, lo ayudaba, pero ahí, como el preso. El preso cuando está en la cárcel, pues la familia le lleva
alimento, ¿cierto? En la cárcel le dan nomás lo que la cárcel puede dar. Si es una cama sin colchón, pues, una cama así de concreto, de cemento, o nomás en el piso, sin cama, sin nada, entonces uno va y habla con los encargados de la cárcel, con los fiscales, con las personas que pues están encargadas y les dice, mira, yo quiero traerle un colchón a mi familiar que está preso. Si ellos lo permiten, llevas el colchón y le entregas el colchón, ¿cierto? Si ves que está pasando hambre, necesidad, no tiene ropa ni nada de eso, pues dice, mire, le voy a traer unas comidas, unas cosas para que él se alimente, fruta, pan y todas esas cosas, y también voy a traerle ropa